Bien, bueno, bienvenidos a la segunda clase de Teoría y Crítica Literaria, el ciclo de licenciatura a distancia de Lengua y Literatura. Hoy vamos a trabajar, vamos a leer y explorar la ley de género de Jacques Derrida, ¿no? Y vamos a poner en relación con la literatura de Borges. En otras palabras, vamos a proponer un recorrido que apoye la resolución de la consigna número 1 del trabajo práctico, ¿no? Dicho en términos esclarecedores y técnicos. Bien, aquellas personas que pudieron participar de la postura que realizaron y mandaron que viene un poco a clases lados que nosotros mismos habíamos tenido ese lado en la mayoría de los meses de la estructura. Cuestiones que ya han estado conocidos, efectivamente, terminales, pero un poco para usarlo muy importante es lo de la introducción. ¿Por qué? Porque si hay un motivo por el cual el texto es justamente eso, se ve muy dulce, es muy tiene que pensar dentro, la comuna organizada, un sitio de natural, describirlo y expresarlo. De verdad, de construir. Eso es legal. Eso es lo que necesita en su creencia. El diálogo habla de aprovechar eso. En este caso, y bueno, lo que el ejercicio tendrá por el ejercicio esta columna, que ahora, bueno, ya la, pero vamos a ver sé que esta máquina de que como foto de la biblioteca de este. Bien, la definición. Y voy a partir de que otros cosas se ven, que es muy posible nos presentaron en el curso de lado, conocido, cuando incluso ustedes vieron la pasa el texto, claro, esto de texto, sobre todo verán la idea de género exclusivo, puede ser que les resulte familiar. El pasaje final es, dice, un texto exterior. Todo texto participa en uno o texto exige siempre hay género y género, pero esta relación jamás la pertenece. No ocurre a causa de un modo de productividad, una aplica cuantificable, sino a causa del mismo rasgo de participación del efecto código de la marca génica. Bien, hay esas palabras clave de ese pasaje célebre, o así les las cuales vamos a ir para empezar a dejar pensamiento ariano, que son la palabra pertenencia y participación. Son esas dos palabras, pertenecer y participar, convertidas en verbo, los que nos interesan. Porque la vamos a trabajar como opuestos. No porque sean per se, sino porque a nosotros en términos explicativos nos interesa, ¿no? Participar no significa pertenecer, o pertenecer no sería lo mismo que participar. Bueno, la razón o una de las razones por las cuales nos interesa explicar este paro positivo se encuentra en la primera página. La primera página son dos grandes renglones, una especie de aforismos con los que empieza el texto que dice no mezclar los géneros. Después, no mezclaré los géneros. Bueno, ya en estos dos pasajes ya se encuentra tanto la participación como la pertenencia, en términos siempre pensado dicotómicos. No mezclar los géneros, bueno, en un estilo muy ocurrente, muy irónico, esto es una morada, si se quiere. Lo francés abutar, ¿no? Es un gran chiste. Por eso hay momentos en que el texto se vuelve confuso, se vuelve enredado, que ejercer y transitar la marcha y la contramarcha tiempo es muy propio estilo ariano, confundir a quien forma parte de su forma de concebir la escritura. Para él, la escritura es en sí mismo un problema, ¿no? Un ariano, no, la definición, si se quiere, no, por ejemplo, la escritura misma de desarrollar una idea es simplemente un problema, ¿no? Entonces, la comunicación no podemos decir que es súper bajo. En ese sentido, no es algo que sería descriptivo, o sea, neutro, no hay nada de marco. Y la segunda sería ponerse, que dice no mezclar los géneros. Hay una promesa, hay un compromiso. Si fuera como, se puede leer al mismo tiempo, dice redactar una orden, está mal mezclar los géneros, no lo haga. Y un ente, en tanto gestor de los géneros no mezclados. Y acá aparece la palabra de lo prohibido, ¿no? Que Derrida va a relacionar justamente muy al principio con la cuestión del género. Dice, a partir del momento en que se escucha la palabra género, desde que aparece, cuando se asigna un límite a lo prohibido, no se hacen esperar. A que no hay que, dice el género, figura, la ley. Y eso es decir, se trata de una genérica o que se llama naturaleza, o se trata de lo que es llamada no natural, dependiente de orden o de leyes, opuestas a la física. Bien. Y acá nos interesa la forma en que Derrida habíamos dicho la cuestión de pertenecer y participar. Bien. La cuestión de la restricción, de lo prohibido, de lo normativo, supone la pertenencia. Esto tiene que ver con los servicios del género.
tiene que ver con una práctica positiva que se ha hecho género. De la forma de la ansiedad de clasificar que ha tenido el género literario. El género nace en el mismo momento, digo, sí, probablemente en el mismo momento en que Aristóteles distingue tres manifestaciones variadas, ¿no? Que la tragedia, la poesía, la épica y la lírica, ¿no? Son los tres géneros que dan inicio a lo que se llama de la manifestación artística dividida musicalmente, ¿no? Y así va a llegar a la media. Así va a llegar a la media. Hasta la edad media va a pasar así. Y será justamente el uno de los que se problematiza la cuestión del género que va a guionar a expresar la cuestión, ¿no? A partir de no la literatura, ya pensando en los géneros propios de la sino que marco que él bastante todo se limita y luego, ¿no? En términos. ¿Por qué? Porque en realidad la forma que él empieza a pensar en las premisas o la cuestión que él le da. Pero pasamos por parte, si no nos confundimos. Entonces, habíamos dicho que la idea de la hoy, por ejemplo, si yo soy una esa pregunta es la de otro problema. ¿Qué pasa cuando la sostener a un grupo de relación con mucha cuestión? Y como que ese contexto permite seguir imposible, así como nos anticipa y nos la Biblia. Ahora, eso por un lado. Por otro, para la solución habría que diferenciar los dos corrientes de la oración piensa en realidad. Uno está pensando en términos textuales, en términos dogmas, en términos que están alejados que se fueron creídos vueltas a física. Es decir, está pensando en los textos, en el libro, en la novela, en la poesía, también, y no solo, está pensando en el humano. En nuestro propósito, el género sexual. Por un lado, Derrida está pensando al mismo tiempo como el género sexual. Es que va a marcar la cuestión de límites y qué pasa cuando uno supera los límites normativos o prescriptivos del género. Bien. Entonces, en los términos de los géneros, ¿cómo se llama? Dice Derrida. Dice. Pensemos por un lado en los géneros textuales. ¿Qué género será? No hay que arreglarse en pureza, o amor. Bien, ¿cuáles son los géneros con los cuales nosotros, profesores, el género novela, el género poesía? Como decía, aquí, no sé por qué, no sé la razón, la forma que piensa, por supuesto, no te dice, desarrolla música genera, se puede eliminar los por ser capaz de incluir y poder resolver los ciclos reciclados. ¿Listo? Es no, el género de excelencia para ti, porque permite una función entre diálogos, todo con un afán o con un propósito genérico, que son los problemas. ¿Listo? Es propio agitado que también son limpios, que son temas utilizados. Pero eso es la primaria, la estabilidad, relación. Son esos dos índices también se pueden participar de lo que es generalmente. Bien. Vale, va a ir más allá. Va a partir de esa en materia que concluyen. Vamos a estar pensando en que siquiera hoy se novela o sea, cuando se escuchó un texto pensado que se novela, pensado que es un tema saber, un texto que está documentado en situaciones heterogéneas, diseñadas, y ciertas instituciones deciden plantear para un libre novela autora. Es justamente un texto el que tiene la posibilidad de despertenecer a ese género y participar de otros. De otro modo, la novela puede justamente problematizar su propia identidad y pensarse en otra cosa. Dice. La forma en que se habla de analiza su vida de novela. Dice, es una, no sé si es un relato, es como relato. Es a la vez un relato. Llama, el texto llama la luz. Dice, él lo tiene en la mano, al texto. Estoy imaginado. Y voy a pedir a que responda, que tiene que ser la y otra, entonces dice, la cura de luz, este texto, entonces ninguna mención al género. Después, dice, no puedo relatar la historia en la medida en que se cuenta la posibilidad y la imposibilidad de contar una historia. Si algunos de ver el relato, se dan cuenta de que lo que hace muy claramente y muy inteligente Derrida, lo que es elegir un texto que permita empezar infinitamente, circularmente, una historia sin contarla y sin terminar. Entonces, el que está leyendo
no sabe nunca si lo que está escuchando es un relato, es una historia de una historia, o es una historia que está por empezar, o es una historia que ya terminó. Entonces, difícilmente, dice Derrida, lo que estoy leyendo no puede ser entendido como relato. Siempre en los términos cronológicos, relato en términos de un principio, un desarrollo y un final, ¿no? En términos conclusivos. Dice, les leo el texto, dice. Me preguntaron, el texto de Blanchot. Cuéntenos cómo sucedieron las cosas exactamente. Un relato, empecé. No soy sabio ni ignorante. He conocido la alegría, es decir, muy poco. Les conté entera la historia que escucharon, creo, con interés, por lo menos al principio. Pero al final fue para ellos una sorpresa común. Luego de ese comienzo decían, irá a los hechos. ¿Cómo? Un relato había terminado. Debo reconocer que no era capaz de formar un relato con esos acontecimientos. Había perdido el sentido de la historia. Eso pasa con muchas enfermedades, pero esa explicación los volvía más exigentes. Noté entonces por primera vez que eran dos, y que esa fractura del método tradicional, aunque se puede explicar por el hecho de que uno era técnico de la vista, el otro especialista en enfermedades mentales, daba a nuestra conversación el carácter constante de un interrogatorio autoritario, vigilado y controlado por una regla estricta. Ni uno ni el otro eran, por cierto, el comisario de policía, pero eran dos, a causa de lo cual eran tres. El tercero estaba firmemente convencido, estoy seguro, de que un escritor, un hombre que habla y razona con distinción, es siempre capaz de contar los hechos que recuerda. ¿Un relato? No, basta relatos nunca más. Leída y releída este fragmento, este pasaje, lo que va a hacer Derrida es reconocer justamente la imposibilidad de marcar un principio y un final. Porque es justamente la última frase lo que permite volver al principio, ¿no? Y es generar un efecto bucle. Y va contra justamente el espacio narratológico que plantea el texto. Entonces no se puede hablar de relato, en términos clásicos. Entonces no sé si lo puedo decretar como relato. Y no solo eso, no solo puedo justamente darle pertenencia, darle identidad como relato, sino que el que habla, el yo que se pronuncia como yo, tampoco puedo atribuirle un género en los términos de la fisis, como dice Derrida, o en los términos genérico-identitarios, ¿no? Son masculino o femenino. El que habla, dicho de otro modo, no sé si es o mujer o varón. En esta condición andrógina, base de Derrida, no puedo parar justamente. Y es justamente este ejemplo que les sirve para marcar una imposibilidad de darle pertenencia tanto a un género textual como a un género sexual al texto, a la novela de Maurice Blanchot, sí, la novela de Maurice Blanchot, lo que nos va a permitir justamente trazar la doble vertiente que plantea el texto de Derrida en relación a dos ecos que me interesa reconocer. Primero el eco bakhtiniano, que un poco ya lo anticipé, que da cuenta justamente de cómo Bakhtin ya pensó los límites entre los géneros, pensando la novela como género total, como género héroe, pero aún incluso atribuyéndole una especificidad y un objetivo, Derrida iría más allá en la medida en que justamente es la novela la que se permite participar o no de ese género, pero también el género sexual. Justamente hoy día justamente hoy dentro del campo de los estudios de género donde más se problematiza el término de los límites, ¿no? Por ejemplo, dice, al reconocerle la condición andrógina de Derrida, lo que hace es justamente abrir uno de los primeros debates, una de las primeras reflexiones en torno al determinismo biológico del sexo, que debe ocupar justamente los estudios de género, que hoy se conoce como gender. Este campo de estudios, sí,
Este campo de estudios, el estudio del campo, considera que una categoría social y cultural que opone el determinismo biológico del sexo a las tradiciones normativas establecidas en torno a la identidad, poniendo en énfasis el carácter relacional y no esencial de la sociedad. El gender es empleado por una perspectiva de género para reemplazar el de otro modo. Derrida, al pensar un límite, al pensar en la posibilidad de no marcar un límite del género, porque está pensando en marcarle no solo límites al género textual, el texto puede participar en más de un género, siempre se va a conocer un género que puede participar en varios, sino también está pensando en la condición sexogenérica. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, de lo que se trata es desde pensar justamente la cuestión de, volvamos a los dos, pertenencia y participación. Con el concepto de género, se trata justamente de descentralizar el concepto de pertenencia. Ya no se trata de pertenecer, de prescribir, de marcar normatividades, ni prácticas regulatorias en relación al género, sino justamente de marcar el descentramiento de la novela como creación verbal. ¿No? Pensemos, por ejemplo, vayamos a un caso argentino. Pensemos, por ejemplo, en de qué forma la literatura argentina, desde sus inicios, ha incurrido en infringir la ley de la ley de género, que es no mezclar los géneros. Dicho de otro modo, la literatura argentina nace mezclando los géneros. La tradición de la mezcla es constitutiva de la tradición nacional. Pensemos, por ejemplo, en la escena que Piglia trae en Notas sobre Facundo, que es la escena en la que Sarmiento, escapándose de Rosas, escribe en un muro piedra, las ideas no se matan, y la escribe en francés, ¿no? O no te algo así. La escribe justamente, va a decir Piglia, la escribe en francés, en el idioma de la civilización, en el idioma de los letrados, pero la escribe para que no se entienda, para que los brutos federales no la entiendan. Y es en ese juego, en la forma en que se juega la literatura europea frente a la barbarie argentina, es la forma en que comienza, uno de los dos comienzos de la literatura argentina, ¿no? Otro comienzo, va a decir Piglia, es el matadero de Echeverría, la forma en que ese unitario se adentra al matadero y se adentra a la barbarie federal, ¿no? Entonces, en ese juego de la barbarie civilizado a lo iletrado, es justamente la tradición de la cual da inicio la literatura argentina y que permite leer de principio a fin el canon nacional. Pensemos, por ejemplo, también en un caso como Rodolfo Walsh. Sus novelas, por ejemplo, Operación Masacre, pueden ser leídas a un mismo tiempo como Operación Masacre, ¿no? Como un texto periodístico, puede ser leído también como una novela, puede ser leído también como un informe policial. Pensemos también, por ejemplo, puede ser un tratado de la patria, como un texto de historia, puede ser incluso como una radiografía muy exhaustiva del territorio argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde su fundación, la literatura nacional infringió los límites normativos a lo que Derrida hace mención ya desde el primer párrafo en su texto de la ley del género, ¿no? Pero no solo en términos textuales, sino también en términos sexuales.
La literatura argentina tiene mucho que decir en relación al tópico del antico. No, para no pensar, por ejemplo, en Longen, pensemos en un caso muy, muy actual, que es la literatura de César Aira. La forma en que César Aira piensa las diferentes formas, ambigüedades de, el yo que narra. Pensemos, por ejemplo, en una novela como Cómo me hice monja, en donde uno puede leer, o leyendo esa novela como ficción autobiográfica, hay un niño que le llama justamente César Aira y que nace en Pringles, ¿no? De cómo lo autobiográfico se pone al servicio de la ficción, pero que sin embargo hay una contradicción, una oposición entre el narrador y el autor, porque el que habla es una voz femenina, ¿no? La persona que esa es una que conoce Derrida en un momento dice, no se puede entonces, volvamos a participar de no significaría un tipo. Volvamos a fase. Un texto no tendría un género, un texto participa de géneros, un texto sin género. Participación no es más. Significa libre, significa clausura. Significa que la novela no puede ser más que significa que un texto histórico es más que un texto histórico. Significa más que masculino puede ser otra cosa masculina. O que no femenino no puede ser femenino, ¿no? Entonces, con la palabra se nos abre una abanico de ideas. Se nos abre lo que sería la asignación de sentido, como diría. Se nos abre una posibilidad, en tanto lectores, de generizar el género, que significa justamente no pensarlo como relato. Pensar como posibilidad de relato. Significa tener la posibilidad y tener la oportunidad de leer sin los determinismos históricamente genéricos. Vayamos a el ejemplo que nos compete, que es el ejemplo de Borges. Hay una escena, una ficción de origen, que permite dar cuenta de los comienzos de toda su literatura y que permite ordenar de principio a fin las coordenadas con las cuales se puede atravesar toda su literatura. Las dice Piglia y luego las va a decir Pauls. A la dice en el texto de Linaje, es un texto que, como lo decía, está dentro de un libro que se llama La Argentina en pedazos, un libro genial, que está pensado en términos también de, sí, ampliar el público, está pensado en términos, sí, no sé si divulgatorios, sí, pero manual, en donde un cuento es introducido por un breve comentario de Piglia, es ilustrado por... entonces, ¿quién mejor que Piglia y quién idealmente para introducir esos textos? Porque el comentario de Piglia es muy ocurrente, es muy esclarecedor, y en párrafos, pequeñas iluminaciones, él va introduciendo la poética de cada autor, ¿no? En el caso de Borges, lo que hace es habría que condensar una hipótesis que ya venía desarrollando en respiración artificial, que es el doble nacimiento de Borges o el doble linaje que explicar toda esa literatura. Doble linaje que se explica una escena autobiográfica que Pauls retoma en el capítulo del Factor Borges, que también se lo subía a la bibliografía, y que dice así. Dice Borges en su autobiografía. Dice, yo creí durante años haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas, y en una biblioteca de limitados libros ingleses. Esta escena en la que tenemos a un niño Borges sentado frente a una biblioteca de libros ingleses, pero mirando por la ventana, justamente, el Palermo del cuchillo y la guitarra, esos dos mundos, el mundo de la barbarie, el mundo de los suburbios, el mundo de los compadritos, el mundo del honor y del duelo a cuchillo, va a pertenecer a la madre, al linaje materno, al linaje de la oralidad. Y el mundo del niño Borges, que está enfrente a los libros ingleses, esa cota bibliófila, enciclopédica, erudita, ratón de biblioteca, que lo va a convertir a Borges, ¿no?, en un ícono de la literatura nacional, pertenece a la herencia paterna, ¿no?
ese doble linaje que también ya marca de entrada en un escritor la mezcla de tradición de la civilización y la barbarie, ¿no? Ya en la constitución, en la ficción del origen, ya está la mezcla de los géneros. Es lo que nos permite entender este doble linaje, toda su literatura. Y toda su literatura es lo mismo decir que toda su cuentística. Y la forma en que todos sus cuentos participan de diferentes géneros y pueden ser leídos no solo como textos literarios, sino también como textos teóricos. Dicho modo, la literatura de Borges puede ser leída como teoría. La literatura de Borges participa de otros géneros, en especial la de la teoría. Hay una frase de Borges que se ha convertido célebre, ha pasado ha pasado a la cultura general, ¿no? Que es: la filosofía es una de las ramas de la literatura fantástica. Bueno, esa frase que condensa muy bien la idea de Derrida. Hasta tal punto condensa la idea de Derrida de los límites de, la ley del género, que Héctor Libertela, en un coloquio acá en Santa Fe en UNL, unos años antes, dijo una humorada, un chiste que es muy genial, que es: mientras nosotros en los 80 leíamos a Derrida Foucault y Derrida leían a Borges. Quiero decir que los textos de Borges, los cuentos de Borges, pueden ser leídos como filosofía. Participan de la filosofía. Porque eso nos construye las cosas. Y esta participación se explica sobre todo en su doble linaje, pero también la forma en que él entiende el saber y la forma en que él entiende la construcción ideal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el comienzo de las cosas de Foucault. Foucault, un filósofo teórico francés, abre esto con una cita de Borges, ¿no? Son los mismos filósofos los que leen como teoría. No es que estamos inventando en Wolverine, que estamos infiriendo cualquier ley como diría Derrida, sino es justamente es el mismo Derrida el que está borgianamente al escribir este texto. Entonces, volvamos a la frase que dice: la filosofía es una rama de la literatura fantástica. Es una frase genial en muchos sentidos. Pero en otros intereses, es una frase que permite entender de qué modo los cuentos fantásticos que yo les incluí en la bibliografía pueden ser pensados justamente como filosofía. Dicho de otro modo, dando vuelta a esa frase, podemos pensar la literatura fantástica como una rama de la filosofía. Demos vuelta a esa frase de Borges. Y pensemos, por ejemplo, en el caso que hoy quiero detener, un caso, no voy a tener todos, creo que tiene 3 cuentos. Selección que fue súper arbitraria, en realidad podría haber elegido otros cuentos. Si no recuerdo, fue Tlón, fue Las ruinas circulares y otro más. Bueno, me quiero detener en los circulares. Pensemos cómo Las ruinas circulares, que es leído como cuento, podemos leerlo como cuento, está aparecido por de Sudamericana como cuento, por nosotros infringiéndole, perturbando, pasando de la deconstrucción derridiana, podemos leerlo como filosofía. ¿Por qué? Porque es en su historia en donde se piensa una idea. Bueno, es justamente Borges, y después de una tradición que hay con Borges, y Paul son justamente pertenece al linaje, que piensan la literatura no solo como un mero ejercicio de contar historias, sino sobre todo como un ejercicio de problematizar ideas. Narrar es pensar. Se piensa mientras se narra. Borges y luego Paul, para marcar esa triada que está consignada en la grafía, son 3 narradores que mientras narran piensan ideas. Ideas pueden ser ideas teóricas, ideas ideas como teoría. Por eso sus historias y sus ficciones participan de otros géneros. Así como, por ejemplo, la literatura de Saer, una literatura de cine, es leída como poesía. Porque hasta tal punto sus frases espiraladas líricamente, que tranquilamente pueden ser, si las dividimos en versos, pueden ser leídas como poesía, ¿no? Entonces, yendo al texto Las ruinas circulares. ¿Qué narra las ruinas circulares? Bueno,
no hay forma de no banalizar el cuento si lo digo así. Es como, voy a comentar como una especie de pecado. Pero bueno. Narra la historia de alguien que sueña a un hombre, es una historia maravillosa. Lo cuento de forma. Hay diferentes niveles de cuento, si quieres hablar más la pregunta por el qué, la literaria que cuenta el cuento. Después vamos un poco a desglosar. Narra la historia de un hombre herido, ensangrentado, que llega malherido a un recinto cercano, ¿no? Que nosotros, con el correo del cuento, vamos a entender que eso es mitad de oráculo. ¿De qué forma está entonces, y así me parece. Sí, al principio todo era al principio estaba, y sin embargo empieza el proceso. Empieza poco a poco, dice, estás nuevo, y no te sorprendió, con Naruto ahí podía estar, yo no estaba en rutina, y si era que yo a veces no fracciones. Es lo que soñar, y luego soñar, se hacen un montón de estudiantes, alumnos, espinos, y hay que elegir el mejor hombre que puede pertenecer a mí. Esa frase es genial. Al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de la eléctrica. El forastero soñaba en el centro regular, que era de algún modo de templo incendiado. Eran taciturnos, las caras de los últimos pendían sustancias, no era, pero del todo preciso. El hombre daba lecciones de anatomía, geografía, además, los rostros se escuchaban, se procuraban responder con entendimiento, como se adivinara la instancia que el examen, que redimiría a uno de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real, ¿no? Entonces él sueña un alumnado y él tiene que elegir de ese alumnado a un hombre que pueda pertenecer a la realidad. Con mucho esfuerzo, no yéndose al final del texto, con mucho esfuerzo, él puede formar a ese hombre, puede forjar a ese hombre que él lo va a concebir como hijo, ¿no? Mi hijo, en un momento dice, ¿no? El precio para que él pueda formarlo y forjarlo como hijo, como hombre, porque en un momento ese cuerpo no podía latir, no podía despertarse, él establece un pacto con el dios del fuego. Y el dios del fuego dice, sí, yo te doy vida a tu hijo, a ese hombre que vos querés soñar y querés imponer en la realidad, al precio de que nadie sepa de que es una apariencia y de que nadie sepa que yo lo sé. Bueno, cuestión. Al final del cuento nos enteramos de que, dice, les leo al final, dice, temió que su hijo meditara en ese privilegio normal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. O sea, el padre tenía miedo de que el hijo se diera cuenta que era un simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero no prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de las encías de los leopardos. Luego, las humaredas que derrumbaron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros del incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absorberlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñándolo. Este plot twist, este cierre que permite volver al inicio del cuento y nos damos cuenta de que aquel que soñaba un hombre era a su vez también era un soñado, era alguien que había sido soñado por otro y que genera justamente un efecto circular, un efecto cíclico del cuento. Obviamente la idea de ruinas circulares va por ese lado. Permite pensar en la idea de literatura, permite dar cuenta con mucha perfección la palabra, la idea de literatura de Borges. ¿Por qué? Primero, porque a partir de una idea filosófica que es el paso del mito al logos, ¿qué sería esto? Hay un mito de la filosofía, que es el paso del relato, el mito entre la
entendido como justamente como religioso, en el cual se creía, se sostenía, la historia de dioses, da paso a la razón, da paso básicamente a la construcción laboriosa del pensamiento humano. Esa figura del mito al logo, que es una figura que las características de filosofía empiezan a contar cómo nace la filosofía, se puede ver acá, en la medida en que es un hombre el que da paso a través de su sueño, de su imaginación, forja una idea, forja la realidad. Es justamente el hombre que se hace cargo de sí mismo, que abandona justamente la tarea de ser pensado por otro, aquel que se somete a la tarea justamente de imaginar y construir la realidad. Fíjense que el cuento empieza... Dice... Bueno, dice, el cuento empieza él llegando a un recinto circular en donde antiguamente se practicaban ciertos ritos religiosos. Es decir, el mito, el rito, es práctica del pasado. Es ahora el hombre el que tiene que justamente hacerse cargo de la invención del hombre a partir de su propia razón, en este caso de la imaginación. ¿Cuál es la genialidad de Borges? Es que primero, bueno, aparece el mito de Platón, la cuestión de que en realidad somos, el mito de la caverna de Platón, en que en realidad somos en realidad meras apariencias, y de que la realidad en realidad es una construcción, sino que lo genial es que el hombre trastabilla entre sus propios pies, y su propia empresa es una empresa imposible, de acaso insensata, porque es otro quien me está soñando. ¿Se entiende? O sea, no solo Borges hace literatura, el mito del paso al logos, sino que lo reversiona. Dicho de otro modo, este cuento narra la forma en que Borges entiende la realidad construida como en donde la ficción participa. Dicho de otro modo, la realidad le debe muchísimo a la ficción, porque la realidad está tejida con los mismos instrumentos con los que se construye la ficción. Pensemos en el proceso de construcción de un sueño. Él inventa, el hombrecito se acuesta a dormir, imagina, idea en sus sueños un hombre, que el sueño es territorio de la imaginación, ¿no? Pensemos la analogía entre el soñador como escritor. Hagamos esa analogía, pensando que el que sueña es un escritor, y que el sueño es en realidad el proceso creativo de una obra, y que el hijo es en realidad una novela, ¿no? Esa forma en el que Borges termina el cuento permite pensar que eso que él piensa como ficción en realidad, en un giro paradójico, supone que también es realidad, ¿no? La idea de que la realidad está tejida de ficción y la ficción está tejida de realidad, ¿no? En esa participación no determinista es donde Borges se puede leer como teoría, en donde Borges participa de la filosofía, ¿no? De muchas otras cosas más también. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entendió? Esa es una pregunta incómoda, pero ¿se entendió? Sí, sí, por lo menos yo entendí. La verdad que el texto de Derrida me había resultado como confuso, lo tuve que leer más de una vez, de forma pausada, y mientras lo leía pensaba cómo lo iba a relacionar con Borges. Y el cuento de Borges más la explicación de Derrida me aclaró un montón.
digo, esa de realidad, sí. Si hay igual por esta teoría de no solo es para el escritor. Fíjense, de modo que es súper. Primero, la verdad de que no debe conocer la idea de lectura o el escritor. Esa es una forma de compromiso no prefiero que me acuerdo por libro que he escrito por libro, ¿no? Esa hace. La idea de poner en supremacía la lectura por la lectura es forma de dibujar los límites entre la clásica supremacía del autor, el creador, frente al espectador, al lector. Otra forma de dibujar los límites de Borges, como sujeto nacional. Si uno recorre el escritor de la tradición, el que tiene la tradición, un ensayo que también puede leer como cuento, sus ensayos se pueden leer como cuentos y sus cuentos como ensayo. Así que la novela se puede leer ensayo y sus ensayos se pueden leer como novelas. De hecho, un comentario muy común en la novelística de Piglia es Piglia como novelista es un gran crítico, por lo general lo dicen para criticarlo, marcando cierta falsa creatividad. Decía que esta marca de lo ensayístico en la novela o lo novelístico del ensayo, que está en Piglia porque es un gran borgiano, ya está en Borges, sobre todo también en el escritor argentino de la tradición. Lo que cuenta él ahí es las formas de ser argentino. Y lo que dice es algo genial. Dice que la única forma de ser argentino es ser parte del universo. Porque nosotros somos parte justamente de una tradición cuya lateralidad, cuya marginalidad nos permite hacer todo. Dice, nosotros somos parte de un rincón del mundo, pertenecemos a un lugar lateral y marginal, y que tenemos que usufructuar ese lugar marginal para hacer de los saberes del mundo cualquier cosa. Un gran verbo borgiano, que es un gran verbo derridiano, es pervertir. Perturbar. ¿No? Entonces, al momento de pensar la cuestión de nacionalismo, ¿qué es un escritor nacional? No es sostener lo local, es hacer folclore y color local. ¿No? Imagínense, por ejemplo, si yo quisiera ser un escritor santafesino, ¿qué hablo? ¿Del liso? ¿Del puente colgante? ¿Del túnel? ¿Qué hablo? ¿De la costanera? Bueno, no. El color local, así como lo hizo Sager, otro gran escritor santafesino, no es celebrar el color local, sino justamente extrañar ese color local a partir de la intromisión de una perspectiva exterior, de una mirada no europea, sino de usufructar todos los saberes del mundo como si fueran propios. La gran imagen que podemos pensar, que nos permite pensar el concepto de genio de Derrida y la imagen del lector de Borges, es alguien que está frente a una biblioteca y lo que hace es mezclar y agarrar los libros y entreverarlos. Alguien que pasa de un libro a otro, de una cita a otra, de un texto a otro, porque lo que se trata es no marcar y ubicar ordenadamente los libros en una estantería, sino de entender que todos esos libros que están materialmente divididos por el papel, por una tapa, por un autor, por una editorial, por una estantería de madera, son en realidad un tejido textual, ¿no? La escritura, fíjate la palabra texto viene de tejido, entramado en el que uno puede ir y volver en proceso de marcha y contramarcha, dibujando los límites, ¿no? Ese dibujamiento es el que Derrida quiere señalar, irónicamente lo hace en el texto de la ley del género, ¿no? Lo genial de ese texto de Derrida es que no solo se mete con el género textual, sino que se mete, por eso Derrida es muy leído en los estudios de género. Va a ser leído mucho por Butler. Piensen, por ejemplo, en la performatividad del género, lo que dice Judith Butler, ¿no? En las formas en que el género actúa, en el que uno construye. A ver, lo digo de una forma mucho más simple. La idea de mujer o la idea de hombre es en realidad una construcción normativa, social, cultural, no natural, y que para sostenerse se tiene que actuar. Se tiene que sostener a partir de prácticas de repetición. Las prácticas más comunes, bueno, el celeste para los chicos, el rosa para las nenas, y así, ¿no? Para así dividirlo muy rápidamente. Esas prácticas que actúan en el género son formas de marcar límites.
Y justamente es cuando se franquea esos límites cuando aparece justamente la sanción, la punición. Piensen en la casa de brujas que está en la casa de brujas que fue en los 80 con los homosexuales, y hoy, por ejemplo, cómo se dividen las aguas con la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, el programa de educación sexual integral, el lenguaje inclusivo. Son todas cuestiones que marcan un límite, y en la medida en que se franquea ese límite, imagínense yo hablando con él, se hace escándalo. Bueno, señalar ese escándalo, marcar que en realidad el género puede participar de uno o varios, y que no pertenece a ninguno, pero que se le suele detectar uno, es un poco el objetivo de Derrida. Porque Derrida es un gran borgiano, ¿no? Bien. Podría seguir, pero lo dejo a ustedes. Podría profundizar en un punto que quedó poco claro, pero no sé, decidan ustedes. Bien. ¿Pregunta, dudas, consultas? Bueno. Podría un poco desarrollar más el eco bakhtiniano en relación a la carnalización, pero creo que no, creo que sería una deriva ya indeseable, porque las formas en que la novela se construye como... No, sería como volver a un lugar que ya es... No. Bien. Entonces, como síntesis, puedo leerles desde siempre el género, eso dice Derrida, ¿no? Desde siempre el género, en todos los géneros, pudo representar el papel de príncipe del orden. Este es el último párrafo del texto de Derrida. Parecido, analogía, identidad, diferencia, clasificación taxonómica, ordenamiento y árbol genealógico, orden de la razón y orden de las razones. Por lo tanto, el texto de Blanchot, de la novela de Blanchot, y en nuestro caso el texto de Borges, los textos de Borges, muestran o sacan a luz la locura del género, es decir, la forma en que un género se puede perturbar y se puede despertenecer. Bien. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, pueden... así como esta clase muy domiciliaria para la persona, el siguiente va a funcionar para los relacionados. Entonces, son cómo leer la bueno, las lecturas que se pasan, que el de realidad, sí, no creo que tenga mayores inconvenientes. Bueno. Se fueron perdiendo un poco sí, ya estoy en la primera consigna. Bueno, sí. Espero que sea claro, es un texto muy hay que recuperar como bastantes cosas, verdades, como entrar en uno accede al texto original, o sea, el acercamiento que yo había tenido antes era como una especie de traducción, entre comillas, digamos, o sea, la lectura de otro autor me simplificó un poco, entonces enfrentarme en sí no fue muy sencilla. Yo no quise ir, digo, no, tengo que hacerlo, pero bueno, era una hipótesis que tenía y bueno, construir el género tan patriótico. Bueno, sí. Sí, algo no aclaré, muchos chistes, no tengo que ser opción. El texto es que antes, ¿no? Más interesante. No conozco lo que pasa al oído de estos textos. Vamos a ver si para nada es el mayor es muy fácil por el texto.
Bueno, les agradezco haber participado y haber asistido. Es siempre una grata compañía tenerlos ahí. Y bueno, feliz lectura.